Mi fe descansa en Jesús y en su redención, confiando solamente en Él, obtengo salvación. No necesito placer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. My faith has found a resting place, not in device nor greed. I trust the ever-living one, His wounds for me shall bleed. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito placer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles este hermoso domingo. Esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas. Ya están listos para ir al templo, disfrutar los cultos y la presencia de nuestro Señor. Muchas gracias por sus oraciones para el Seminario Bíblico Bautista. Sigan orando, que Dios siga bendiciendo. Ayer tuve el privilegio de predicar en la devocional a las 11. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios con los jóvenes. Pero sigan orando, que Dios siga llamando obreros y que nos siga mandando jóvenes para preparar para la obra de Dios. Hoy quiero invitar su atención a la palabra de Dios y vamos a hablar en el capítulo 2. Esa es la tercera lección en cuanto a la defensa de Pablo del Evangelio. Y hoy vamos a hablar del Evangelio de gracia en contraste con la ley. El versículo 21 del capítulo 2 es nuestro versículo clave. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí aparece un aparente conflicto en cuanto a la enseñanza que la Biblia tiene y lo que los hombres hacen. Porque hay muchos que dicen que somos justificados por obras, pero la Biblia dice que si somos justificados por obras, entonces estamos desechando la gracia y entonces por demás que Cristo murió. Y otros dicen, pues tenemos que guardar la ley o parte de la ley o algunas ceremonias de la ley. Pero si esto es cierto, entonces estamos desechando la gracia de Dios y por demás Cristo murió. Aquí en este capítulo, no vamos a alcanzar todo el capítulo. Hay 10 diferentes elementos en el bosquejo, pero si alcanzamos vamos a tocar unos 7 de ellos en breve. Pablo dice, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los que estaban allí entre los judíos. Notamos aquí que la Biblia dice que
el evangelio, Pablo dice, subí conforme a una revelación. Dios le mostró por qué él tenía que hacer y no nos muestra claramente por qué. Pero esto me recuerda que actualmente el evangelio es un evangelio revelador. Es decir, el evangelio revela lo que la ley nos enseña acerca de lo que Cristo vino para hacer. Entonces, el hecho que él hizo esto, el evangelio que él predicaba, es el mismo evangelio que presenta el Antiguo Testamento antes de la ley, durante la ley y ahora mediante el mensaje de gracia. Pablo dice que enseñé la palabra de Dios a ciertas personas para no haber corrido en vano. Lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio. Entonces, a veces el evangelio nunca cambia. Para eso nos enseña que a veces tenemos que cambiar los métodos y las maneras que usamos para poder lograr que la gente nos escuche cuando les presentemos el mensaje de la palabra de Dios. El evangelio es un evangelio revelador en el sentido que el método cambia, pero no el mensaje. Aquí notamos que Pablo predicó el evangelio a los que tenían cierta reputación en privado. No los expuse a una enseñanza pública. Entonces, ¿qué importa que uno sea salvo en privado o sea salvo en una reunión con mucha gente? La cosa es que cuando uno deposita su fe en Cristo, ya resulta en la salvación. La palabra revelación aquí habla, es como la palabra en Apocalipsis capítulo 1, donde la Biblia dice en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es tomado de una palabra que habla de como un pergamino de algo revelado que no había sido conocido, y es como un pergamino que ha sido desarrollado. En este caso, la ley es el pergamino, pero la ley en el Antiguo Testamento está enrollado. No podemos entender todos los significados. Para ahora, mediante el evangelio, la ley, el pergamino ya está desarrollado y entendemos el significado de la ley con respecto a Cristo Jesús. Y todo lo que hay en la ley, las ceremonias de los judíos, los sacrificios, todo lo que hacían, era una sombra, un cuadro de lo que Cristo vino a hacer. Nosotros, en esta era de gracia, estamos mirando atrás a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y los que estaban bajo la ley y antes de la ley estaban mirando a lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Bajo la ley, el pecado no fue perdonado. Bajo la ley, el pecado fue pasado a otro año en el futuro. Para ahora, en estos últimos tiempos, según Hebreos, Cristo ha muerto una sola vez para todos y ya no hay más necesidad de sacrificios ni de guardar la ley, porque Cristo ya vino y nos ha manifestado todo. Entonces el evangelio es un evangelio revelador porque es como un pergamino desarrollado. Ya podemos ver todo el retrato en el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio revela tres cosas. Nos revela el pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De hecho, en los versículos 9 en adelante del capítulo 3 de Hebreos, la Biblia dice, no hay ninguno que hace el bien, no hay ninguno que es justo. Y luego termina diciendo, todos pecaron y estamos destituidos, excluidos de la gloria de Dios. Entonces no hay ninguna duda. ¿Cuántos pecados tiene que hacer uno para ser un pecador? La pregunta sería, ¿cuántos asesinos o asesinatos tiene que hacer para ser un asesino? Con uno basta, con un pecado. Adán y Eva no cometieron adulterio. ¿Con quién? No asesinaron a nadie, solamente comieron una pieza de fruta, una mordida de fruta que Dios había prohibido que ellos comieran. Y el pecado es simplemente desobediencia
en cualquier aspecto. Nos revela el pecado, que todos somos pecadores y necesitados de un Salvador, porque ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también nos enseña la pena por nuestros pecados. En Romanos 6:23 la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La única solución al pecado es muerte, no una vida buena, no una obra buena, no una parte de la ley u otra parte de la ley. La pena del pecado es muerte, pero la Biblia dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Biblia dice en 1 de Pedro que Él cargó sobre sí nuestros pecados para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nos muestra el pecado y la pena, y este mismo versículo que nos enseña la pena del pecado es muerte. O tú o Cristo tiene que morir. Cristo ya murió. ¿Por qué tienes que morir tú o pagar algo? Nos muestra el pago por el pecado. La muerte es el pago, y el pago que Cristo hizo por nosotros, porque dice, más la dádiva de Dios es vida eterna mediante Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, el Evangelio es un Evangelio revelador. La ley no nos revela. La ley todavía hay un velo que está sobre los que miran solamente la ley. Sin lo que Cristo hizo y el Nuevo Testamento, todavía estaríamos en oscuridad, no entendiendo lo que estamos haciendo. Pero también en el versículo 3 la Biblia dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí notamos que el Evangelio es un evangelio no solamente revelador, pero también un evangelio común. Judas hace una reverencia a la común salvación que tenemos en Cristo Jesús. En Judas, el libro que va antes de Apocalipsis, dice la palabra de Dios de esta manera en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La salvación es común, es decir, es la misma salvación para los judíos como es para los gentiles o para los paganos. Es la misma manera de tener el Evangelio y recibir la gracia por medio de por los judíos como es para los gentiles. No hay una manera diferente para los judíos o para los gentiles. Todos somos salvos por la misma manera, por el Evangelio, creyendo en Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. De hecho, la Biblia nos dice también en Romanos capítulo 10, hablando del hecho que es un evangelio común, es un evangelio que tiene que ser recibido por todos de la misma manera, creyendo en Cristo Jesús, no por guardar la ley o no por hacer buenas obras, que son el resultado de creer en Él. Pero en el libro de Romanos capítulo 12 o 10, los versículos versículos 12 y 13, la Biblia dice de esta manera, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos. No hay un Señor para los judíos y otro para los griegos. Es el mismo Señor según este versículo, pues Él mismo es Señor de todos y Él es rico para con todos los que le invocan. Es rico para los judíos, es rico para los gentiles. Luego dice en el versículo 13, porque todo aquel, sea judío o sea gentil, sea pagano o sea sabio, entonces todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay solamente una manera que podemos ser salvos, es por creer en Cristo Jesús y en el Evangelio que Él hizo por nosotros. El judío tenía la ventaja que la ley le revelaba y le traía a Cristo Jesús según la palabra de Dios.
El evangelio y no la ley es el poder de Dios para salvación. Por esto Pablo dice en Romanos 1:16, de esta manera no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no la ley, no las obras, no la sinceridad, porque el evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, es poder de Dios para salvación. La obra que Él hizo en la cruz de Calvario, de morir por nuestros pecados y ser sepultado y resucitarse de entre los muertos para nuestra justificación, es lo que salva, no la ley y no las buenas obras que tú y yo hubiéramos hecho. Pero número 3, notamos que el evangelio nos trae libertad. Es un evangelio de libertad. Él dice en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando vienen a los que enseñan la ley como un medio para salvación, es como la política. En la política no están buscando la justicia, no están buscando libertad, están buscando controlarnos. Y la ley nos controla, pero no nos pone en libertad. De hecho, en nuestro texto clavo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21, si pues por la ley fuese la justicia o la justificación o la salvación, entonces por demás murió Cristo. Él murió por los pecados y la ley condena el pecado en este caso, pero nos trae libertad. Cristo no nos esclaviza, Él nos pone en libertad. Primeramente, puesto que nosotros somos esclavos al pecado, Romanos capítulo 3, versículo 36 dice de esta manera, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer y depende de la ley o lo que sea, creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El que confía en la ley y se mantiene la ley como su medio de justificación está bajo la ira de Dios y todavía es un esclavo del pecado. Por eso Cristo dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿por qué no creéis en él que el Padre ha enviado? Cristo nos libra del pecado. La Biblia dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús en Romanos 6:23. Él nos libra de la paga del pecado. Ya no estamos condenados. Si creemos en Él, entonces Él dice que no vendremos a la condenación, mas hemos pasado de la muerte a vida según Juan 5:24. Él nos libra de la paga, pero también nos libra del poder, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No somos perfectos, pero algo pasó en nuestro corazón cuando confiamos en Cristo. Ya no tenemos la atracción al pecado que teníamos antes. Y luego, número 3, un día nos librará de la mera presencia del pecado cuando Él nos llame a gloria, cuando Él venga por nosotros en las nubes. Entonces, es un evangelio que nos trae la libertad. Pero también, número 4, es un evangelio de verdad, a los cuales en el versículo 5 ni por un momento accedimos a someternos, hablando de los que confían en la ley, de los que pervierten la gracia, de los que cambian el evangelio y sustituyen el evangelio por otro evangelio que no existe, el evangelio de gracia. Entonces no debemos acceder a tal cosa. Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos. Por esto él habló muy fuerte. Si uno cambia el evangelio, sustituye el evangelio o cree en otro evangelio del que Pablo y nosotros les hemos predicado, sea anatema. Lo repitió 2 veces en Gálatas capítulo 1. Por eso dice, ni accedas a un cambio del evangelio ni por un momento. Cristo es la verdad. El evangelio es verdad.
Cristo es la verdad. Dice Juan 14, 1 a 6. Vosotros creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y luego Tomás le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos saber el camino. Y Cristo le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, con vosotros, Tomás, enseñándoos, y todavía no sabéis. Él dice, yo soy la verdad y la vida y el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ir al Padre por medio de la ley, vamos por medio de la verdad, quien es Cristo Jesús. Y por último, notamos que no solamente que Cristo es el corazón del Evangelio según la verdad. 1 Corintios 15, 1 al 4 nos da los tres elementos. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, alejando de sí mismo nuestros pecados, y Cristo resucitó para nuestra justificación. Fuera de Él no hay otro camino. Pero también por último, notamos que el Evangelio no hace acepción de personas. Versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Él dice aquí en nuestro texto, pero de los que Dios, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Es decir, el pasado y el pecado, Dios lo ha olvidado. En Tito capítulo 2, versículo 11, la Biblia nos enseña que la gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todo hombre. Y cuando confiamos en Él, todo pecado es pasado y Él ha olvidado lo que éramos. Ahora somos hechos sus hijos en Cristo Jesús. Es como el juicio. En el juicio no hay acepción. En Romanos capítulo 2 vemos que el juicio de Dios en aquel día para los cristianos en la bima, o en el gran trono blanco, en el juicio de los incrédulos, de los que no han confiado en Cristo. La Biblia nos enseña que el juicio es sin acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Todo será manifiesto. Y luego en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, sin acepción. Y luego dice muy claro en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y finalmente en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, que no hace acepción. Entonces el pasado, el pecado es olvidado. Es como el juicio que no hay acepción. En el Evangelio no hay acepción. El Evangelio de gracia es manifestado a todo hombre. La Biblia dice en Tito 2:11, mas la gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todos hombres. No significa que todos serán salvos, pero la gracia de Dios, luz de Dios que Él va trayendo a nosotros para llevarnos la gracia salvadora, se ha manifestado a todos. Entonces el hombre va al infierno simplemente porque no ha creído por su propia voluntad. La Biblia dice en Apocalipsis 21:6, todo aquel que tiene sed, ven y toma del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17 dice, el que cree, toma del agua de la vida gratuitamente. Marcos capítulo 16 nos dice de esta manera en los versículos 15 y 16, donde nos da la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Él dice estas palabras, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado, es el resultado de creer, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos y amigos míos, el evangelio es lo que Dios usa
para salvarnos. Es el poder de Dios para salvación. Y si confías en Cristo, tendrás salvación. Si hoy no has confiado en Cristo, te animo que ve lo que Cristo hizo por ti. Confiésale a Él que tú eres un pecador. Y confíe en Él como tu Salvador. Y dile en tu corazón, o en voz alta como tú quieras, pero hazlo sinceramente del corazón. Señor, yo soy un pecador. Estoy perdido, pero quiero ser salvo. Yo sé que viniste a salvarme. Ahora mismo yo creo que tú viniste y pagaste mis pecados y fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos. No entiendo todo, pero lo creo porque tú hiciste por mí y ahora yo te recibo como mi Salvador. Reclama la promesa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.